Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Vamos a iniciar el día de hoy a estudiar la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, que aunque históricamente en aquel momento el apóstol la estaba haciendo específicamente para esa iglesia, es una carta que por eso la palabra de Dios nos confirma y nos dice en varios lugares que la palabra de Dios es espíritu, es espiritual, que el Espíritu Santo la coloca en nuestro espíritu humano, que ese milagro solo sucede cuando Cristo Jesús ya hemos recibido su sacrificio a nuestro favor, arrepintiéndonos de todo corazón al habernos expuesto al Evangelio de Jesucristo, haber oído. Dios ahí pone fe en nosotros, nos abre el entendimiento para que podamos, cuando sinceramente buscamos a Dios, para que podamos entender nuestra naturaleza de pecado, cómo hemos caído de la gracia de Dios, cómo estamos separados de Dios, cómo no tenemos herencia con Dios al morir y que necesitamos la redención en Cristo Jesús, que ese sacrificio que hizo en la cruz hace más de 2000 años se ha puesto a nuestro favor a través de rendir nuestra vida a Dios, aceptando que somos pecadores delante de Él. Donde Él ve el corazón, no los siervos de Dios, nadie puede ver el corazón más que solo Dios. Por eso el que es honesto con Dios y sincero, sucede el milagro de redención. Entonces es importante entender que la palabra espiritual de esta carta también va dirigida a cada uno de sus hijos, a cada uno de sus hijos en Jesucristo, porque ahora en Él entendemos a través de la gracia de Dios y su Espíritu Santo revelándonos en nuestro interior lo que significa la carta para nuestra vida en Cristo, lo que implica el proceso que estamos viviendo en Cristo ahora que nacimos de nuevo por el Espíritu y por el agua, y somos nuevas criaturas en Cristo, donde nuestra vida se unió a la de Dios. Dios puso su Espíritu Santo en nosotros después de aceptar en Cristo por fe ese sacrificio para salvación a favor nuestro. Y entonces en esa relación personal que tenemos espiritual, milagrosa y profunda, que no todo el mundo puede entender ni conocer, ni nosotros mismos lo entendíamos. Yo me convertí a los 41 años y 40 años creía en Dios y me persinaba, iba a San Juan de los Lagos y a todas partes, pero no le conocía en el espíritu hasta que Dios me rescató, hasta que me rendí delante de Él y puso su espíritu en mí. Entonces empecé a conocer a Dios en espíritu y en verdad, y empecé a amarle, siendo Él prioridad ante todas las demás cosas, y pude, gracias a su misericordia y revelación, ir entendiendo las Escrituras como todos sus hijos en todo el mundo. Por eso el apóstol Pedro dice en segunda de Pedro, en el capítulo 3, que la palabra más segura, la palabra profética de Dios, está escrita en la Biblia y que no es de interpretación privada. Es para que todos la podamos entender estando en Jesucristo. Pero si Él ha puesto maestros y pastores, enseñadores, que Dios les da a ellos más ciencia, más sabiduría en procesos especiales que tiene con ellos, para que puedan ellos profundizar en la ciencia de Dios, en el entendimiento y conocimiento, y que tengan esa gracia y ese don de palabra para enseñar al pueblo que por sus afanes o por su poca responsabilidad no leen mucho, no atienden mucho, no cuidan bien su alma, y Dios en su misericordia pone líderes para que expliquen más profundamente las doctrinas de la gracia, las doctrinas de salvación, las doctrinas de fe de Jesucristo, y así podamos crecer, porque el crecimiento solo lo da Dios a través de su verdad, expuesta por maestros de Él, y nosotros también vamos creciendo al nosotros exponernos directamente en la lectura disciplinadamente. Bueno, vamos a empezar con la carta a los Colosenses. Dice el versículo 1 del capítulo 1, hoy veremos el primer capítulo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Primero destacamos que para que alguien Dios lo ponga en el liderazgo, solo es voluntad de Dios. Si yo o cualquier ministro de Dios pone a un líder, probablemente tienda a fracasar o no funcionar. Necesita ser voluntad de Dios ese líder,
Necesita sí esforzarse el Hijo de Dios que desea ser obispo o que desea ser un líder, pero tiene que ser también voluntad de Dios. Dios es el que establece esto. Entonces es importante que podamos ver esto. También dice el versículo 2, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aquí quiero destacar en este verso la salutación muy bien del apóstol, pero entender que todas las iglesias de Cristo de todos los tiempos, nada más estamos bajo el Padre y nada más estamos bajo la autoridad del Hijo, del Señor Jesucristo, y somos guiados por su Espíritu, por el Espíritu Santo. Nadie más del cielo nos viene a confirmar doctrinas, nadie más del cielo nos viene a cambiar doctrinas que solo Él estableció, nadie más del cielo se aparece para que le demos adoración, honra, alabanza, que le demos culto, que le demos servicio, que lo festejemos, a nadie más. Esos son los verdaderos hijos de Dios que conocen el Evangelio a través del Espíritu Santo y que han nacido de nuevos para no ser engañados. Que las religiones cristianas de mentira, que hay muchas dentro de las evangélicas como de las demás, que no son evangélicas, también hay muchos errores, pero la verdad doctrinal solo la da Dios a través de su Espíritu en la sana doctrina. Todos dicen tener sana doctrina, pero en los frutos de las congregaciones, en los frutos de las personas, no glorifican solo al Padre y al Hijo, glorifican a otras personas, le hacen fiesta a otras personas que se aparecen del cielo, que nos advirtió el apóstol Pablo y el mismo Señor Jesucristo que no creyéramos. Entonces, aquí destacamos en esta carta que solo es paz y solo es bendición y solo es verdad que proviene del Padre y del Hijo, de nadie más. En el verso 3 dice el apóstol, siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Igual, solamente se ora al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma que estableció Jesucristo y que todos los apóstoles establecieron de forma de orar. Todos los que oran a otras personas en el cielo o piden favores, apariciones y santos, están en un error doctrinal profundo, donde Dios no se va a manifestar, pero sí se van a manifestar espíritus de engaño para que crean que eso es verdad, pero sus vidas nunca cambian para gloria de Dios y para bendición de ellos, y al morir no van al cielo. Por eso advertimos con tiempo a aquellos que por misericordia hemos sido alcanzados por la verdad que es Él, el Señor Jesús. Dice el verso 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús, lo mismo, solo la fe es para Cristo Jesús, en Cristo Jesús y de Cristo Jesús. De nadie más del cielo vamos a tener fe, ni vamos a creer, ni vamos a pedir favores. Y del amor que tenéis todos los santos. El amor que hay en una hermandad, el amor que hay en una congregación es tan palpable que es sobrenatural, es el amor de Jesucristo entre el pueblo, que es evidente que esas congregaciones sí son de Dios. Y todas las demás que se envidian, que se juzgan, que se avarician, ahí no está Dios en eso. Ahora no hablo de que también existen personas que dentro de las congregaciones no se han convertido y llevan Biblias y dicen ser hijos de Dios o dicen ser creyentes de tal congregación. Ellos aún no se han convertido en espíritu y en verdad, no han nacido de nuevo el espíritu y por eso dan esos malos frutos en sus casas. Pero el testimonio de ellos, dice Cristo por eso mismo en Mateo, que por los frutos del Espíritu Santo conoceréis quiénes son verdaderamente hijos y quiénes no, para que no todo aquel que diga soy cristiano, o yo creo en Jesús, o yo creo en Dios, o yo voy a la iglesia, crean que son hijos de Dios. No, el Hijo de Dios vive conforme Dios lo explica en toda su palabra, que vive un Hijo de Dios. Dice el verso 5, hemos oído de vuestra fe por la esperanza que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Está saludando Pablo a Colosas y les dice, ustedes están felices, están bien llenos de fe, están esperando el regreso de Cristo, porque saben que la esperanza es fuerte en sus corazones, como lo dice otros pasajes en la Biblia, porque es puesto el Espíritu Santo en ustedes como una ancla profunda, y viene siendo Él como las arras, la promesa de Dios de la salvación eterna en Cristo al morir. Y esa esperanza es tan fuerte, ustedes están llenos de fe, y por eso obedecen a Dios,
por eso buscan la palabra de Dios, por eso buscan la oración personal profunda con Dios, por eso no quieren apartarse de las cosas de Dios, las cosas de arriba, porque las de aquí abajo nada más los desvían la mirada a Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces dice él, está guardada esa esperanza en los cielos para ustedes, y esa fe es notoria ante todos. Y continuando, dice el verso 6, y ese evangelio ha llegado hasta ustedes, como ha llegado a todo el mundo, y lleva fruto en ustedes, y crece también en ustedes, desde el día que ustedes escucharon y conocieron la gracia de Dios en verdad. Todas las iglesias cristianas dicen que tienen la gracia de Dios, que conocen a Dios en verdad. Pero dice aquí Pablo que lleva fruto, fruto del Espíritu Santo, fruto de la vida de Dios en ellos. Son familias llenas de armonía y de paz. Son familias que hablan de Jesucristo a diestra y siniestra. Son familias que testifican los matrimonios, cómo se aman, como Cristo ama a la iglesia, como dice el libro de Efesios, y cómo los hijos se someten a Dios y se someten a los padres, y cómo ellos testifican de que Dios es el que gobierna sus hogares, sus familias, sus corazones, sus propias vidas, y por eso el evangelio en ellos va creciendo y creciendo, y ese testimonio va salvando a muchos vecinos que quisieran tener lo que esa familia tiene, que es Dios mismo en sus hogares, que nada tiene que ver con tradiciones culturales, religiosas, cristianas de los siglos, sino más bien una relación personal profunda, espiritual, y a través de su palabra y de su espíritu con Dios, que da fruto, y fruto para gloria de Jesucristo, frutos de justicia de Cristo en nosotros, que dan testimonio de ser verdaderos hijos de Dios. Y entonces esa gracia de Dios se hace evidente. En el libro de Juan, en el verso 1, dice que nosotros recibimos de Cristo gracia sobre gracia, sobre gracia, sobre más, todos los días. Por eso es nuestra relación personal con Él, y por eso en Juan 15 dice Cristo que somos los pámpanos, y para llevar fruto tenemos que estar unidos a Él, que es la vid verdadera. De otra manera no damos fruto. Y por eso hay muchas iglesias y cristianos por todos lados que dicen creer en Jesús, que dicen ser cristianos, pero están destruidas sus familias, sus propias vidas están destruidos sus vecindarios, están destruidos todos los gobernantes, la sociedad, todo lleno de maldad, de iniquidad, de pecado, de libertinaje, de todo, jiji, jaja, y todos ellos dicen, no es malo, no es malo, no, yo tengo razón de lo que es Dios, yo lo que piense de Dios, eso es. Y entonces vemos familias destruidas, y luego se van y mueren, y lamentablemente en el panteón dicen, ya se fue con el Señor. Cuando Dios viene bien claro aquí nos explica quiénes son los que realmente irán al cielo. Los que son seguidores de Cristo viven como Él vivió en la tierra, y son llenos del Espíritu y llevan frutos de ese Espíritu Santo, y testifican con eso a ser parte de la familia de Dios. No cualquiera va a entrar al cielo. Y dice la Biblia que si el justo con mucha dificultad llega a salvarse, ¿cómo le irá al pecador, al impío dentro del pueblo de Dios? Por eso mucha gente que se ha confiado cristiana está en el infierno, lamentablemente. Por eso dice Pablo que debemos de cuidar la salvación con mucho temor y con mucho temblor, porque se puede perder. Porque aunque es gratis, esa promesa de vida eterna es si permanecemos hasta el fin con Él, si permanecemos unidos a Cristo, y no que nada más aceptar con un rito, con un sacramento religioso, ya somos salvos. No, ya tengo a Cristo, no, ya estoy con Dios, no, yo creo en Él, y ya con eso vamos a ir al cielo al morir, porque no somos tan malos según nosotros. No, es una vida consagrada a Dios y en el poder de Dios, si no, no tenemos parte ni suerte. Entonces conocer la gracia de Dios en verdad es importantísimo. Y lo dice el verso 7, como habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes. El 8, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Los cristianos se aman a través del Espíritu de Dios, en el amor de Jesucristo, que es un amor más profundo que el humano. Por eso hay esa unidad y ese testimonio de que Dios habita en medio de ese pueblo. Verso 9, por lo cual también ustedes, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que ustedes sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, con toda sabiduría y con toda inteligencia espiritual. Clave,
Pablo clama porque cada creyente tenemos que ser llenos de sabiduría de Dios y llenos de inteligencia que proviene de Dios con esa sabiduría, pero es una sabiduría y una inteligencia espiritual, no es humana, no es de tecnología humana, no es de ciencia humana que también Dios nos ha regalado y ha permitido, sino que es la ciencia y la inteligencia que proviene de Dios. O sea, es algo sobrenatural, es algo fuera de este mundo, que proviene del cielo de parte de nuestro Señor y Dios, y que lo ponen sus hijos a través de su palabra que nosotros nos alimentamos, y a través de que Él nos la explica y nos la pone en nuestro espíritu. Vamos creciendo en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de sus caminos, en el conocimiento de su voluntad, y nos vamos haciendo inteligentes, nos damos sabios en el caminar con Dios, discernimos el bien y el mal por su gracia y su misericordia. Él nos revela dónde estamos en riesgo, qué cosas podemos estar observando en la televisión que está en riesgo en nuestra alma. Y no hablo de las evidentes satánicas ni las sexuales que son pecado, sino hablo que hasta en caricaturas hay riesgo de que nuestra alma le sea tendido lazo. Y él se revela, por eso el bien y el mal que está inmerso en este mundo que es gobernado por Satanás. Tenemos que cuidar nuestra alma y Dios nos ayuda con su conocimiento, con esa inteligencia para librarnos de toda tiniebla y de todo mal y para vivir en su luz admirable todos los días en esta peregrinación. El verso 10 dice, toda esta inteligencia espiritual que Dios les da, toda esta sabiduría es para que anden como es digno de un hijo andar ante su Señor. Es para que le agraden en todo a Jesucristo y a Jehová de los ejércitos. Es para que ustedes lleven fruto de las buenas obras que Cristo ya predestinó para que ustedes andaran. Es para que ustedes sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces Dios nos pone esa inteligencia y esa sabiduría para que andemos como Dios merece que un hijo de Él camine en esta tierra, dándole en obediencia y en testimonio una vida recta, justa, pero una vida que también con su vida y con sus palabras hable de Jesucristo, solamente de Él, porque Él es el único digno de gloria, Él es el único digno de alabanza, Él es el único quien murió por nosotros y es el único que se manifiesta a nosotros para darnos esa sabiduría, esa inteligencia, esa gracia para ya no pecar, para ya no estar en lo malo, para entender que lo que nos parece divertido y es bueno, resulta que Dios dice que es malo y nos explica por qué. Pero para yo aceptarlo tengo que tener a Cristo primero, si no, no me va a convencer nadie de que yo cambie de mi forma de pensar, porque mi orgullo y mi vanidad de que yo también sé, no se va a rendir ante cualquier otra persona. Pero ante Dios sí nos rendimos, por eso hay que nacer de nuevo para creer estas verdades bíblicas. Dice el verso 11, porque así fortalecidos con todo el poder de Dios, conforme a la potencia de la gloria de Dios, para que tengamos paciencia y longanimidad. Dice, y ese conocimiento te lleva al entendimiento que necesitamos una relación personal con Dios profunda, nada más con Él a través de Cristo, para que Él ponga de los frutos del Espíritu Santo, que es paciencia y longanimidad, porque los procesos de crecimiento espiritual se llevan tiempo, porque el cambio de vida se lleva un proceso para ser cada vez más santos, para crecer más en Cristo, para poder ser más maduros e inteligentes espirituales. Y entonces necesitamos paciencia para no desesperar en las pruebas y los procesos. Y necesitamos longanimidad, que es del atributo de Dios, que tiene una larga espera en esa paciencia, en donde no hay angustia, donde no hay desesperación, hay paz, hay un estado de confianza, de esperanza y de fe en que todo esto tiene un propósito de bendición. Dice el verso 12, y con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz. Ese mismo versículo 12 lo puse en la Nueva Versión Internacional y dice así, dando gracias con alegría al Padre, el cual nos ha hecho o nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Dice, y denle gracias a Dios porque Él es el único que nos faculta, que nos hace aptos, que nos capacita a través de esa inteligencia espiritual
a través de esa sabiduría espiritual de su palabra y de su espíritu, para que nosotros podamos entender la herencia completa que tenemos en el reino de Dios, que tenemos en Jesucristo, que tenemos en ese Rey de luz admirable que es de Cristo y que es su reino, en el cual ya estamos como primicias viviendo en su presencia, en su compañía, bajo su dirección, bajo sus estatutos, que ha puesto su ley en nuestro corazón y guiándonos su espíritu. Aunque estemos en medio de tinieblas y maldad, no estamos solos, ni estamos en tinieblas. Entonces todo esto nos dice que demos gracias y que seamos agradecidos con Dios, porque ahora entendemos las cosas que no entendíamos antes, ahora vemos lo que no veíamos antes, gracias a que Dios está haciendo esa obra en nosotros. Y dice el verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas de Satanás y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces, eso lo vivimos los que éramos antes y el después. Nada tenía que ver sacramentos religiosos. Cuando yo nací del Espíritu, yo tuve un antes y un después, y así todos los que nacen en Cristo. Hay un antes y un después. Con esto no quiere decir que también hay testimonios y está escrito que en el después hay quienes se descuidan y se dejan atrapar de nuevo por el pecado, caen de la gracia y llegan a ser peores que antes. Pero de eso está escrito. Pero eso no quita la verdad que la mayoría sí hay un antes y después y se mantienen en esa bendición actual del después, testificando del poder de Dios en sus vidas y viviendo como a Dios le agrada. Entonces dice el verso 14, en quien Jesucristo tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Nos vuelve a aclarar la Biblia en este pedazo que la redención viene por el sacrificio de Cristo en la cruz, que la limpieza de nuestros pecados, que es de forma espiritual y profunda, es a través de la sangre santa que Cristo derramó en la cruz. Esa sangre a nuestro favor es la que nos limpia de todo pecado. Nosotros no nos limpia el pecado el bautizarnos en el agua. Ahí no se limpia ni un pecado. Nos limpia Dios con su sangre los pecados. Es donde recibimos redención. Mas sin embargo también tenemos que bautizarnos en agua. Dice el verso 15. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Nos lleva a que veamos, Pablo, la gloria misma de Jesucristo, porque Él estaba representando al Padre, glorificando al Padre, mostrando al Padre con su vida y dejando la voluntad del Padre a través de su doctrina. Y nos queda bien claro esto. Y luego nos dice el verso 16, porque en Jesucristo fueron creadas todas las cosas en Él. Las cosas que hay en los cielos, todo lo que hay en los cielos fue creado en Jesucristo. Y las cosas que hay en la tierra fueron creadas en Jesucristo. Todas las cosas que son visibles e invisibles para nosotros. Así son tronos o sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. Todo el Padre le concedió a su Hijo, que todo fuera creado en Él y todo fuera creado por Él y todo fuera creado para Él. Esa revelación nos la da la Biblia, nos la da Pablo. Todo es creado por Él, para Él y en Él. Gloria a Dios. Y lo dice el verso 17, y Jesucristo es antes que todas las cosas. Y todas las cosas solamente en Jesucristo pueden subsistir. No hay nada fuera de Él. Y no hay nada que haya existido fuera de Él. Todo está en Él. Así le agradó al Padre hacerlo. Así es como ama a su Hijo Jehová de los ejércitos, al Señor Jesucristo. Y en Él está todo. Por eso dice el verso 19, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Él es el principio y el primogénito de los muertos. Es el primero que resucitó Dios a través del Espíritu Santo a Jesucristo, para que todo en Él tenga la preeminencia de todas las cosas que se van a hacer a favor de la salvación de los seres humanos. Dice el verso 19, era el 18-19, porque cuánto agradó al Padre que en Jesucristo habitase toda la plenitud. Todo lo que Dios nos va a dar está en Jesucristo. Todo lo que Dios nos da por gracia, por amor, por misericordia, por bondad, está en Jesucristo.
Todo lo que yo pueda tener de favor del cielo es a través de Jesucristo, es en Jesucristo, es por Jesucristo. Que nos quede bien claro que no es por los ángeles, que no es por los santos muertos que ya están en el cielo, que no es por nadie de todos los del Antiguo Testamento que ya murieron y están en el cielo. No es por Moisés, no es por Abraham, no es por Adán, no es por Noé, no es por Daniel, no es por Isaías, no es por María, no es por nadie, no es por Pedro, por Pablo, es por Jesucristo todo. Y en Jesucristo estamos completos, plenos, es más que suficiente, es todo. No necesitamos a ninguna otra ayuda, solo a Él, para vivir en Él, para perseverar en Él, para mantenernos en Él, para dar frutos de Él, para mostrar a Él, para hablar de Él, para vivir en Él, solamente Él. Todos los que no es así, no conocen la verdad, no viven en la verdad, y sus vidas dan testimonio de que no hablan de Cristo, no conocen a Cristo y no testifican de Cristo todos los días de su vida donde quiera que estén. Para ellos es algo religioso que el domingo y a ver cuándo pueden ir. Pero eso no es Dios, y eso no es la salvación, y eso no es ser hijo de Dios. Dice el verso 20, y por medio de Jesucristo reconcilia a Dios todas las cosas en Él, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz a través de la sangre de esa cruz. Con ese sacrificio Dios está reconciliando todo. Y dice el verso 21, y ustedes antes de Cristo, antes de que nacieran del Espíritu y del agua, en otro tiempo, ustedes eran extraños, eran enemigos en vuestra mente, hacían malas obras, pero ya ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para que ustedes los va a presentar delante de Dios Padre santos, sin mancha, irreprensibles delante de Jesucristo y del Padre, de Dios. Dice, es que antes que ustedes conocieran a Jesucristo en espíritu y en verdad, conocían nada más religión de tradición de siglos, de puros sacramentitos y sacramentos y misas en latín. Conocían cosas que ni entendían, pero sí las creían muy fuerte, hasta peleaban por ellas y se peleaban con otros por eso. Y siguen peleando, como pensando que eso es Dios, cuando alguien que pelea, Dios no está con él. Aún y que tenga que pelear por fe, no se pelea discutiendo. Pero ustedes peleaban porque no conocían la verdad, no tenían la verdad, tenían sacramentos que son mentira. Dios no son sacramentos, Dios es espíritu, es el Dios todopoderoso, 3 veces santo. Dios en Jesucristo ha manifestado todo su amor y misericordia. Entonces, antes de Cristo éramos peleoneros, éramos envidiosos, avariciosos, lujuriosos, lasciviosos, engañadores, siempre resentidos con los que nos atacaban, siempre teniendo ganas de vengarnos de los que nos hacían algo, dejando de hablar a familiares porque nos fallaron, porque nos pidieron prestado y no nos pagaron, porque les pedimos prestado y no nos prestaron, resentidos, vanidosos, soberbios. Todo eso éramos. En Cristo Él cambió todo eso a través de su sangre cuando nos limpió y quitó toda culpa y nos dio la libertad ahora para buscarlo solo a Él, glorificarlo a Él, y con su gracia y con esa inteligencia espiritual y conocimiento de Él, ahora podemos vivir en libertad de Cristo y vivir como un verdadero hijo de Dios, que realmente agrade el corazón de Dios al vernos, y que todos los que nos vean sean testigos de que somos diferentes, de que algo pasó aunque no lo entiendan, aunque ellos crean que nos lavaron el coco los hermanitos, aunque ellos crean que somos fanáticos, no importa, ven que hay algo especial en esas personas, ven que hay diferencia en esas personas, ven que para bien cambiaron esas personas, los que verdaderamente están en Cristo y permanecen en Cristo y dan frutos del Espíritu Santo. Dice el verso 23, si en verdad permanecen fundados y firmes en la fe y sin moverse de esa esperanza. Está dando a entender el apóstol que hay quienes se mueven de esa fe, se mueven de esa esperanza y se vuelven al mundo, al libertinaje, a divertirse con el pecado, a divertirse en este mundo, dejando a Dios, dejando las doctrinas de Dios, dejando las disciplinas de Dios, dejando la compañía de Jesucristo, pero son religiosos que dicen, no, Dios es bueno, no, Dios me va a salvar cuando me muera, no, yo no soy tan malvado,
yo aunque ya no me congrego, yo aunque no leo la palabra, yo aunque no oro profundo, yo aunque no vivo en santidad para Él, y aunque no busco que Él me esté cambiando y me dé crecimiento e inteligencia espiritual, y aunque no Él es mi prioridad, mi todo, yo como quiera sé que al final me va a salvar. Pensando equivocadamente, pensando como cada quien quiere pensar, sin entender que no tienen herencia con Dios, porque no permanecieron en esa esperanza ni en esa fe. Dice el 24, ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones en Cristo por su cuerpo, que es su iglesia. Dice el apóstol, yo estoy feliz de estar aquí prisionero, le está escribiendo esta carta en la prisión. Yo estoy feliz porque sé que lo que yo estoy padeciendo va a favor de los creyentes, porque Dios me está revelando palabra que estoy escribiendo en cartas, pero las va a usar Dios para mostrarles a ustedes la verdad, para cómo se deben de conducir delante de Él y cómo ustedes adquieren esa inteligencia y sabiduría. Pero yo me gozo, porque Dios está obrando, porque Dios, a pesar de que yo estoy aquí prisionero, mi espíritu no está prisionero en Cristo. Soy libre de pecado, soy libre de maldad, estoy en la luz de Él. Y lo que Él permite que a mí me pasca, a mí me esté pasando, hasta me está dando tiempo de estar haciendo cartas, de estar orando, de estar alabando aquí en la cárcel, en lugar de estar tan afanado, trabaje y trabaje en cada pueblo. Y aquí este tiempo que esté en la cárcel me sirvió para hacer cartas para el crecimiento de Dios, en el pueblo de Dios, crecimiento que Dios da al pueblo de Dios, entendimiento. Entonces, de alguna manera, él se gozaba la obra que Dios estaba haciendo a través del apóstol para bendecir al pueblo, y que eso le daba a él mucho gozo. Y ya el verso 25 dice que Pablo, que él fue hecho ministro por la administración de gracia que le fue dada para que él anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Lo que todos los siervos de Dios hablan es la palabra de Dios. No hablan la palabra de las iglesias, no hablan los dogmas de fe de las iglesias, no hablan los estatutos de las iglesias, no hablan lo que cada líder espiritual de cada siglo, de cada iglesia cambió doctrinas de Dios. No hablan de eso. No hablan sus propias doctrinas no, hablan lo que la palabra de Dios estableció con sus apóstoles y con sus profetas a través del Espíritu Santo. De hecho, a eso lo mandó. No lo mandó a hacer sacramentos, no lo mandó que se hagan sacramentos, lo mandó a predicar la palabra, que es como Dios salva a los que se exponen a ella y se arrepienten delante de Él. Dice, ministerio que había estado oculto por los siglos y edades y que ahora ha sido manifestado a sus santos. La verdad de Dios solamente la pueden entender los que están en Cristo. Los que no la entienden, pero en la misericordia de Dios les abre el entendimiento y les da fe para que se den cuenta de su condición moral, que necesitan arrepentirse y aceptar a Cristo por Salvador. Pero hay quienes en esa libertad y oportunidad de Dios no la aceptan, no quieren dejar el baile, no quieren dejar el antro, no quieren dejar el alcohol, no quieren dejar eso pensando que tienen que dejarlo primero para ahora sí servirle a Dios. No, tienen que poner ellos su corazón delante de Dios y decir, yo quiero tenerte a ti, yo quiero tu salvación en Cristo, yo me arrepiento de mi vida, y yo sé que lo que yo ahorita me gusta y los placeres se irán solos porque tú los quitarás de mí. No tengo que ser santo para que me reciban, tengo que ser bien pecador como lo era para que Él me salve. Lo único que tengo que reconocer es que lo soy pecador y que ya es tiempo, que ya no quiero serlo, para que suceda el milagro. Y ya después Él me quitará el afecto a las cosas que me estaban destruyendo, aunque me daban risa y me divertían por momentos. Esa es la verdad y la sinceridad de una persona que quiere ser salvado, no aquel que lo pasan por rituales y sacramentos. No pasa nada. Y dice que este misterio Dios lo quiso dar en Cristo Jesús, es nuestra esperanza de gloria aún a los gentiles. Dice Pablo que el propósito de toda esta inteligencia y sabiduría espiritual y revelación del Evangelio es para que todo hombre sea amonestado, para que sea enseñado con la sabiduría de Dios, para que presentara a Cristo Jesús perfecto a todos los hombres que se exponen al Evangelio, y que Dios está perfeccionando para que sean santos, sin mancha y sin arruga, que es la única forma que vamos a entrar al cielo. Dice el 29, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí.
Dice Pablo, yo no soy yo, la verdad es que yo dispuse mi corazón a Él y Él me tomó, Él me reveló su verdad, pero es su espíritu y es el poder de Cristo y la gracia de Cristo en mí la que me hace hablar, la que me hace pelear, la que me hace continuar y permanecer. Pero yo no me aparto de Él, a pesar que esté en prisión, yo sigo clamando a Él, yo sigo adorando a Él, yo sigo creyendo a Él y sigo pidiéndole a Él su ayuda y sigo glorificando y agradeciéndole su sacrificio en la cruz. Y páseme lo que me pase, no me aparto de Él. Entonces yo sé que todo lo que yo hago, todo lo que yo ministro y todo lo que realizo es porque Él es en mí, es su poder en mí, dice Pablo. Y así cada creyente tiene que vivir en esa libertad, en esa inteligencia, en esa sabiduría, en ese caminar en una nueva vida en Cristo, con el poder de Dios que opera en nosotros. Si no, no le conocemos todavía en espíritu y en verdad. Y estamos en una religión con sacramentos de mentira. Estamos creyendo una mentira porque nos conviene seguir en el jiji, jaja del pecado, aunque nos cause dolor de consecuencia. Muy bien, ya vimos el primer capítulo de Colosenses. El siguiente video veremos el segundo capítulo. Dios les bendiga. Hasta la próxima.